Estimados compañeros, reciban un cordial saludo. El día de hoy realizaremos un corto correspondiente a los pronósticos de ventas mediante la técnica de promedio móvil simple. Bueno, como primera medida es importante tener datos históricos de los periodos y las ventas. No necesariamente tienen que ser datos históricos anuales, pueden ser mensuales para proyectar el periodo siguiente. Y pues más o menos utilizar o diagnosticar bajo qué N. Bueno, primera medida, el promedio móvil simple solo calcula el siguiente periodo, teniendo en cuenta la cantidad de datos que voy a tomar en mi promedio. Entonces, vamos a empezar a realizar el primer cuadro, teniendo en cuenta el promedio móvil simple con n igual a 2. Es decir, vamos a tomar dos datos o de a dos datos históricos para poder realizar el ejercicio. Como tenemos dos datos históricos, tenemos que dejar dentro de la columna de pronóstico dos datos en blanco porque no vamos a tener datos históricos. Mientras que a partir del tercero vamos a realizar la fórmula de promedio teniendo en cuenta los dos datos de los dos periodos anteriores. Entonces empezamos acá en el tercero y calculamos con la fórmula de promedio de los dos datos anteriores. ¿Por qué de los dos datos anteriores? Como ya habíamos dicho, con n igual a 2, es decir, tomando dos datos. Entonces ya tenemos el primer promedio y vamos a arrastrar la fórmula. ¿A dónde se arrastra? Pues al periodo que estoy apuntando en estos momentos, 2023, que en teoría esa sería la proyección de ventas para el año 2023. Como segunda medida vamos a hacer el ajuste, perdón, la diferencia entre las ventas y el pronóstico teórico que nos está dando para después validar qué tanto están alejados los datos de esa media. Entonces vamos a calcular las ventas menos el pronóstico. Entonces simplemente vamos a dar igual las ventas menos el pronóstico y arrastramos. Vamos a arrastrar solo para este caso al último periodo histórico, ya que en este dato pues no tenemos ventas porque esa es la idea de proyectar las ventas para el periodo 2023. Vamos a hacer un ajuste exponencial teniendo en cuenta que en algunos datos, dependiendo del comportamiento, puede ser positivo o puede ser negativo. Simplemente vamos a colocar igual potencia, abrimos paréntesis, tomamos el dato de resultado de la resta de las ventas menos el pronóstico y lo elevamos al cuadrado, usando la fórmula de potencia. Por último, acá en la parte de abajo lo vamos a colocar de un color más oscurito o bueno, un color verdecito. Vamos a calcular el promedio de ese ajuste. En promedio, valga la redundancia, qué tan alejados quedaron los datos. Igual al promedio. Entonces, como verán, aquí ya tenemos cuánto fue el promedio del ajuste exponencial debido a la relación de los datos de los pronósticos que hemos calculado. Eso es con n igual a 2. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio como nos lo plantean acá con n igual a 3 y con n igual a 4. Es decir, tomando dos datos y, perdón, tomando tres datos y tomando cuatro datos. Entonces vamos a hacer copy paste a nuestra base de datos. Y lo único que tenemos que hacer acá es eliminar este primer dato. ¿Por qué? Porque como estamos haciendo n igual a 3, deben quedar tres datos en blanco porque no vamos a tener con qué sacar el promedio. Y acá simplemente ajustamos el promedio, la fórmula, con los tres datos. Y ya podemos copiar la fórmula abajo. Nos damos cuenta, nos está dando datos totalmente distintos. Ahora, vamos a hacerle pues un ajuste a nuestros números para que quede con los formatos en miles, con el separador de miles.
aquí lo tenemos para que quede más claro el ejercicio. Nos damos cuenta que con n igual a 2, el ajuste exponencial o el promedio del ajuste exponencial es de 49.909.090,91. Mientras que con n igual a 3 es de 88.755.555.56. Es decir, en promedio están más alejados los datos. ¿Y cuál es el dato que en teoría nos sirve? El que tenga menor promedio de ese ajuste exponencial. Vamos a hacer el mismo cálculo con n igual a 4, a ver qué dato nos da. Entonces, tenemos acá los datos, eliminamos este dato, porque tengan en cuenta que cuando es n igual a 4, debemos tener 4 en blanco porque no tenemos datos históricos. Y hacemos el ajuste del promedio y o de la fórmula para seleccionar 4 datos. Y nos da que tenemos un promedio de una diferencia de 144.134.166. Esto quiere decir que entre más datos yo tome para sacar el promedio, más amplio va a ser el error. Luego, por lo tanto, si hacemos un cuadro resumen con las ventas, perdón, más bien coloquemos el pronóstico, el promedio del ajuste exponencial, vamos a colocarlo acá, vamos a darle doble clic, para el periodo 2023, entonces, perdón, para el periodo 23 con n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Entonces, para n igual a 2, el pronóstico es 148.000 con un promedio error de 49 millones. Con n igual a 3, el pronóstico es 146.000 con un error promedio de 88 millones. Y para n igual a 4, la proyección es 145.250 con un error promedio de 144.354.000. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá, compañeros? Que debemos elegir el que tenga menor error. Luego, por lo tanto, el dato que más se ajusta a nuestra necesidad es con n igual a 2, con una proyección, un pronóstico de ventas de 148.000 unidades. Bueno, ahora vamos a realizar el gráfico, pues que visualmente nos pueda interpretar esos datos. Vamos a tener varios elementos y es muy importante tener graficado las ventas, el pronóstico para n igual a 2, pronóstico para n igual a 3 y pronóstico para n igual a 4. Entonces vamos a colocar nuestro gráfico acá. Vamos a dar insertar, gráfico. Vamos a seleccionar los datos. Entonces vamos a seleccionar datos, agregar. Nos va a pedir dos cosas. Uno, el título del gráfico. Y dos, los valores de ese gráfico o de esa columna. Vamos a empezar acá. Vamos a seleccionar primero las ventas y luego los datos de esas ventas. Ya tenemos el primero. Ahora, vamos a aceptar, vamos a dar agregar el título, entonces va a ser pronóstico con n igual a 2, enter, y los valores de la serie. Aquí vamos a incluir los que están en blanco. Aceptar, aceptar. Vamos con el tercero, agregar los títulos con el pronóstico n igual a 3. Vamos a seleccionar los datos. Recordemos que es con los espacios en blanco. Aceptar, aceptar. Ya tenemos pronóstico N2, pronóstico N3, las ventas. Y por último, el pronóstico con N igual a 4. Vamos a seleccionar el título. Y por último, vamos a seleccionar los valores. Repito, incluyendo los espacios que están en blanco. Como son datos anuales
Esta es la etiqueta de nuestro eje horizontal. Eso también lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque al darle a aceptar nos va a aparecer nuestro gráfico, pero aquí en la parte de abajo nos va a colocar unos números consecutivos. Y realmente lo que nosotros necesitamos es colocar los años. Vamos, botón derecho, seleccionar datos. Aquí en editar, simplemente nos pide el rango y lo único que tenemos que seleccionar es nuestra columna de los años. Hasta el 2023 digitamos aceptar y aceptar. Vamos a ajustar un poquito el recuadro, perdón, el gráfico, para que sea más visible lo que queremos interpretar acá. Entonces vamos a dar acá botón derecho, vamos a darle por ahí 90.000 en dar formato al eje y unidades mínimas, coloquémosle 90.000. Listo. Creo que aquí se especifica un poco mejor. Nos damos cuenta, el color azul, si nosotros lo señalamos, lo seleccionamos, nos dice que son las ventas. Si nos damos cuenta, el que está en color naranjita, que estoy seleccionando acá, es el pronóstico con n igual a 2. El grisecito es el de pronóstico n igual a 3. Y el de color amarillo es el pronóstico con n igual a 4. Si nosotros nos damos cuenta cuál de esos tres es el que más se acerca a la relación con las ventas, pues nos vamos a dar cuenta que es con n igual a 2. Luego, por lo tanto, podemos asumir gráficamente que el que tiene menor error, porque es menor separación de ese error exponencial, es con n igual a 2. Luego, por lo tanto, la respuesta que tendríamos es que la proyección de ventas para el año 2023 es de 148.000. Obviamente todo depende de la cantidad de Ns que vayamos a solicitar, también dependiendo del comportamiento de las ventas. Aquí tenemos un comportamiento pues lineal hacia arriba, es decir, un comportamiento siempre de crecimiento, y hay distintos comportamientos en la demanda. Entonces, no necesariamente el tener menos datos o no necesariamente el que tener más datos para el cálculo del promedio móvil simple nos vaya a funcionar. Primero es preciso realizar los ensayos y calcular el que tenga menor error. Bueno, compañeros, no es más. Muchísimas gracias. Que tenga excelente tarde.